Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, me encuentro en el Colegio Minuto de Dios en la ciudad de Bogotá, lugar donde se fundó una obra maravillosa que se llama la obra Minuto de Dios. Al fondo pueden ver ustedes la imagen del siervo de Dios Rafael García Herreros, un hombre que entregó su vida al servicio de los más necesitados, dio origen a toda esta obra con la fuerza y la gracia de Dios, que sigue expandiéndose y haciendo mucho bien en el mundo. Bien, con él como invitado, ahí en el fondo, pues hoy meditamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 13, versículos 31 al 35. Aparecen dos parábolas, bellísimas, cortas, breves, como todo lo rico y sustancioso que verdaderamente produce frutos, ¿verdad? Y las conocemos porque la hemos escuchado seguramente muchas veces. Primero está la semilla de la mostaza y segundo la levadura. Y entonces Jesús compara el reino de los cielos, es decir, su anuncio fundamental, lo que viene a ser Dios en nosotros y que será pleno en la eternidad, eso que se llama el reino de Dios, con esas dos parábolas de esas dos cosas tan insignificantes como son una semilla de mostaza y un poquito de levadura. Y dice Jesús, ese reino de Dios acontece como una semillita muy pequeña. Yo no sé si ustedes conocen la semilla de la mostaza, pero es muy pequeña. Esa semilla se siembra y si se tienen los cuidados suficientes, pues esa pequeña semilla irá germinando poco a poco, lentamente, pero con el paso del tiempo le va brotando un tallo consistente, fuerte, sólido. De ese tallo brotarán ramas bellísimas y se convertirá en un gran arbusto, donde las aves también pueden venir a anidar en él. Y después dice Jesús, y bueno, también el reino de Dios va aconteciendo en ustedes como la levadura. Ese poquito de levadura que se le pone a la masa con la que hacemos el pan. En tiempos de Jesús ya se fermentaba la masa para que el pan creciera, pero era una porción muy pequeña que nadie la veía en el pan. Se amasaba, se dejaba reposar y eso produce un efecto de crecimiento poco a poco, ¿verdad? Y después al meterlo en el horno sale un pan esponjoso, delicioso. Miren que Jesús utiliza cosas sencillas para decirnos que el reino de los cielos acontece desde lo pequeño. El mismo Jesús, oigan mis queridos hermanos, el mismo Jesús es testimonio de eso. ¿Dónde decide Dios encarnarse? En el vientre de una mujer humilde, simple, sencilla, en un pueblo también que no es el más famoso de la época, ¿verdad? En una aldea, allí en medio de lo pequeño. Y allí es donde decide Dios tomar forma en la persona de su Hijo. ¿De quiénes se acompaña Jesús cuando empieza su vida pública? De los pequeños. No busca a las autoridades de Israel, no busca a los sacerdotes, no busca a los potentados, a los reyes, no. Busca a hombres sencillos y también mujeres sencillas que lo acompañaban, ¿verdad? Desde lo sencillo, desde lo simple. Y todo eso, fíjense cómo se va convirtiendo después en que cuando Jesús muere y resucita, sus testigos, esos sencillos, van a propagar esa buena nueva, van a dar testimonio de esa acción de Jesús maravillosa y el mundo se va a convertir y llevamos más de 2000 años con esa buena noticia que sigue transformando la vida de las personas. A veces nos preocupamos demasiado por cómo vamos a anunciar el Evangelio desde el punto de vista de la ciencia y de la técnica, los métodos, las herramientas, y eso es importante porque hay que cuidar que las cosas se hagan bien. Pero ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en los métodos, en las técnicas. Y entonces buscamos la mejor tecnología y le invertimos grandes cantidades de dinero a la manera como vamos a evangelizar y se nos olvida lo fundamental, que es Dios el que hace producir fruto, el que hace crecer esa pequeña semilla y el que es como la levadura que hace crecer la masa. Por eso, mis queridos hermanos, hoy hay una invitación a la humildad, a la sencillez.
que tú y yo seamos capaces de ponernos de cara ante el Señor, como lo hizo el Padre Rafael García Herreros en su momento. Este siervo de Dios que se rindió totalmente a la acción de Dios sin tener ni un solo peso en su bolsillo, pero con la fuerza y el amor apasionado por Jesús y por el reino, por la buena noticia de la salvación, convencido porque lo vivió en su vida de cómo Dios cambia la existencia, empezó a contagiar a otros poco a poco, y se le unió uno y se le unió otro, y un poquito de acá y un poquito de allá fueron dando frutos con el paso del tiempo para que esta sea una obra tan grande. Y para que la iglesia, como lo hizo Jesús con sus discípulos, esos pequeños, hoy en día haya llegado con su mensaje de salvación a tantos y tantos lugares del mundo. Hoy yo te invito a la humildad, a la sencillez, a poder descubrir que tú, siendo pequeño y pequeña, el Señor en ti puede hacer cosas maravillosas. El Señor puede transformar tu vida. El Señor Jesús, que te ama, puede sacar de ti lo que tú ni te imaginas que hay dentro de ti y producir frutos maravillosos. Pero poder hacer con humildad el ejercicio de decir: aquí estoy, Señor, me rindo ante ti. Muéstrame qué debo hacer, cómo lo debo hacer, hacia dónde debo llevar mis pasos, hacia dónde debo orientar mis proyectos. Ayúdame, Señor, a descubrir qué es lo esencial, qué es lo fundamental. Y que todo lo demás que hagamos, las técnicas, las herramientas, las didácticas, las pedagogías y los métodos, todo se ponga en función de tu mensaje de salvación. Todo en función de eso. Que tú seas el centro, que sea tu Espíritu Santo el que anime la evangelización, para que muchos entonces te conozcan, te amen, acojan la buena nueva del reino y la comuniquen a otros. Esa es nuestra tarea, queridos hermanos, nuestro gran desafío para hoy. Los invito a que nos sigan sintonizando a través de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio.